sean una generación inamovible en la palabra de Dios, que discierne las mentiras con la escritura en la mano, que defiende el mensaje puro del Evangelio sin pedir disculpas al mundo, que rechaza la religión diluida y el ecumenismo engañoso, y que confía en la palabra de Dios que ha sido preservada para nuestra salvación. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Si a Jesús servimos, sea en humildad, y si obedecemos, oiremos su llamar. Yo quiero servirle, ser fiel y luchar, y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad, un siervo de Cristo con su lealtad. El segundo tema tenía que ver con lenguaje con carga. Cómo el cambio en las palabras cambia el mensaje del Evangelio. Hay una estrategia sutil y diabólica ocurriendo en la cultura actual. La desconstrucción del lenguaje. El mundo está tomando el diccionario bíblico y le está cambiando las definiciones a las palabras. El mundo está tomando los conceptos sagrados, vaciándolos de su poder divino y rellenándolos con mentiras atractivas. Nos están presentando un evangelio con palabras que suenan cristianas, pero que tienen una carga completamente ajena al evangelio y a la cruz de Cristo. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo». Por ejemplo, el falso amor, que en realidad es complicidad. Hoy el mundo te dice: Dios es amor, por lo tanto, debes aceptar todo lo que yo haga. Han redefinido el amor como una aceptación ciega del pecado, donde el mayor mandamiento ya no es amar a Dios, sino ofender a nadie. Si no ofendes a nadie, estarás a cuenta. La verdad bíblica. El amor verdadero no aplaude lo que destruye a una persona. El amor bíblico se goza de la verdad, no de la injusticia. Decirle a alguien que el pecado lo separa de Dios no es odio, es el acto de amor y compasión más puro que existe. No podemos dejar de predicar lo que hemos oído. La falsa tolerancia. Te hablan de tolerancia con la máxima virtud moderna. Pero mira el engaño. Hoy, tolerancia significa que tú tienes que aplaudir el pensamiento del mundo. Pero si te atreves a predicar que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, entonces eres tildado de intolerante. Han convertido la tolerancia en la prohibición de predicar la verdad absoluta. Jesús no vino a ser tolerante con el pecado, vino a morir para destruir el pecado. Los cristianos respetamos a todas las personas, pero no podemos negociar la verdad. No te dejes silenciar donde te desarrollas, en un colegio, en la universidad, en un instituto, en tu trabajo. No te dejes silenciar por una cultura que tolera todo. Debes abrir tu boca para defender nuestra Biblia, la palabra de Dios, los principios bíblicos. La falsa gracia. Este es quizás el ataque más peligroso dentro de la juventud de la iglesia. Te pintan la gracia como una licencia para pecar, sin remordimientos.
una especie de pase libre donde Dios siempre perdona. Así que no importa cómo vivas, total, como ya se vio antes, Dios ama y su gracia es inefable. Han diluido por completo la necesidad del arrepentimiento. La gracia no es una alfombra para pisotear la sangre de Cristo. La gracia es el poder divino que te capacita para decirle no al pecado. Una gracia que no te transforma, que no te lleva a un arrepentimiento genuino y a una vida de santidad, no es la gracia de la Biblia. Es una imitación barata que no salva a nadie. El apóstol Pablo le dejó un encargo firme al joven Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:13. El peligro de ceder el vocabulario de las palabras a la apostasía. Estimados jóvenes, abran bien los ojos a esta realidad espiritual. Si permitimos que el mundo dicte nuestro vocabulario, tarde o temprano el mundo terminará dictando nuestra teología y nuestra doctrina. El enemigo no siempre ataca de frente. Su estrategia más letal es la erosión lenta. Comienza convenciéndote de que uses términos más amigables para llegar a tus conocidos, a tus amistades, a tus compañeros. Que seas más inclusivo en tu mensaje y menos ofensivo. Si les habla del pecado, se pueden asustar, pero no. Hay iglesias que dicen que esto es la mejor estrategia, es una buena estrategia evangelística. E incluso es para que los jóvenes de afuera puedan venir a la iglesia. Pero debemos tener cuidado. Cuando cambian las palabras de la Biblia por los sinónimos del mundo, estás cambiando los cimientos de la fe. Por ejemplo, el pecado. El mundo quiere que lo llames error, debilidad, un desliz o simplemente un estilo de vida alternativo. El que conviva con alguien antes del matrimonio está de moda, pero eso es pecado. Pero el error se corrige con educación, mientras que el pecado solo se quita con la sangre de Cristo. No tengamos miedo de llamar al pecado por su nombre. El pecado es rebelión contra un Dios santo. Es la enfermedad mortal del alma. Si diluimos la gravedad del pecado, destruimos la necesidad de tener un Salvador. La redención. Hoy se habla de superación personal, de empoderamiento o evolución espiritual, pero la Biblia nos habla de redención. Esta palabra evoca un mercado de esclavos donde estábamos encadenados sin poder pagar nuestra propia libertad hasta que Jesús vino y pagó el precio más alto con su propia vida, derramando su sangre preciosa para comprarnos. Tú no necesitas una mejora personal o ser mejor persona. Tú necesitas ser rescatado con la sangre de Cristo. Santidad. La cultura actual se burla de esta palabra, asociándola con el aburrimiento, el fanatismo o lo relacionan con el legalismo. Sin embargo, la santidad es la belleza misma de Dios. Es el atributo máximo de Dios, donde los otros atributos reposan. Es un llamado para el creyente. Sed santos porque yo soy santo. Ser santos significa ser separados para el uso exclusivo de Dios, vivir en pureza en medio de una generación corrompida. No busques ser popular o asemejarte al grupo de tus conocidos o amistades. Busca ser santo ante los ojos de tu Creador. Arrepentimiento. El mundo te ofrece terapia de autoaceptación y te dice que te ames tal como eres. Si cometes errores, todos los cometen. El mundo justifica tus peores inclinaciones. Pero el Evangelio arranca con una palabra radical. Arrepentíos. No es un simple sentirse mal o tener remordimiento. Es el cambio profundo de mente, de dirección y de corazón. Es darle la espalda al pecado para correr hacia los brazos de Dios. Sin arrepentimiento
no hay conversión real. Bueno, hay otras palabras más que podemos dar. Voy a dar unas dos últimas, como por ejemplo la palabra juicio. Esta es la palabra que la sociedad moderna ha querido borrar por completo del mapa. Incluso más, ya hay religiones pseudo-cristianas que han borrado esta palabra. Vivimos en la cultura del no puedes juzgar o no me juzgues. Pero la Biblia es clara. Dios es un juez justo y habrá un día de juicio final donde cada ser humano dará cuenta de sus actos. Joven, un día tú darás cuenta de tus actos. Predicar el juicio no es infundir un miedo humano, es advertir con amor pastoral que la justicia divina es real y que la historia humana tiene consecuencias eternas. Y por último, resaltaré la palabra salvación. Hoy en día se busca la salvación en la estabilidad económica, en tu salud mental, en un éxito profesional o la aceptación social. Pero la salvación bíblica es de dimensiones eternas, es ser librados de la ira venidera, del infierno y de la separación eterna de Dios. Es el milagro más grande que un ser humano puede experimentar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Jóvenes, manténganse firmes. La teología no flota en el aire, se sostiene sobre palabras precisas, inspiradas por el Espíritu Santo. Si vacías las palabras de su peso bíblico, vacías el Evangelio de su poder. Quien controla el lenguaje de una generación termina controlando lo que esa generación cree acerca de Dios. Ustedes están aquí para ser baluartes de la verdad. No cambien el lenguaje de la cruz por la psicología barata de nuestro siglo. Hablen la verdad con amor, pero háblenla con el vocabulario del Espíritu Santo. Quien tiene la palabra correcta, quien tiene el mensaje correcto, sostengan la verdad. No tengamos vergüenza de usar las palabras de la Biblia. El mundo ha querido sepultarlas bajo el peso de la corrección política. Pero estas palabras no son conceptos anticuados, son términos cargados de poder, de gloria y de verdad eterna. Tercer tema, la gran ramera y la religión global. El reloj profético de la historia avanza a pasos agigantados. Al mirar el panorama internacional contemporáneo, los creyentes que escudriñan las Escrituras no pueden ignorar una corriente sutil, pero sumamente poderosa, que empuja a la humanidad hacia un destino específico: la centralización absoluta. Mientras el mundo busca una globalización económica y política, también se gesta el terreno para el engaño final. Bajo las consignas o discursos seductores de la paz mundial, la tolerancia universal y la fraternidad humana, se está construyendo la ilusión de que todas las religiones adoran en esencia al mismo ser. Sin embargo, la profecía bíblica ya le había puesto nombre a este fenómeno hace más de 2000 años. El surgimiento de la gran ramera y la religión global del fin de los tiempos. El panorama profético actual resulta evidente. El empuje masivo hacia un sincretismo espiritual sin precedente. El sistema global nos vende una ilusión ecuménica, la idea complaciente de que al final del día todos los caminos, como dice el dicho, llevan a Roma o al mismo Dios. Para entender si estamos viendo el inicio de este sistema, primero debemos acudir al mapa que nos traza la palabra de Dios, especialmente ahí en el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, capítulo 17. El apóstol Juan recibe la visión de una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones
y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. En el lenguaje profético, la infidelidad espiritual se describe como adulterio o fornicación, mientras que la iglesia verdadera es presentada como una virgen pura, la esposa de Cristo. Por ejemplo, 2 Corintios 11:2, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este sistema apóstata es llamado la gran ramera, porque ha traicionado la verdad de Dios para venderse a los poderes políticos de la tierra. Se ven alianzas con el poder político. El texto dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:2. No es un poder meramente secular, es una entidad religiosa que manipula y se apoya en los gobiernos del mundo. No es de extrañar que cuando un presidente ahora sube al poder, aparecen muchos pastores y de otros líderes para bendecir a quien va a dirigir. No es de extrañar que se difunden ciertas imágenes religiosas que serían la causa que puede unir al mundo. Esta ramera se sienta sobre muchas aguas, que el mismo ángel interpreta como: y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Su influencia no geográfica o local será y es universal. También produce una embriaguez espiritual. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hoy en día el ecumenismo radical y el sincretismo actúan como un anestésico espiritual que nubla el discernimiento de las masas. ¿Estamos viendo el inicio? La respuesta se encuentra en la transición acelerada que hemos presenciado en las últimas décadas. Pasamos de la búsqueda de un diálogo entre denominaciones al sincretismo abierto. Recordemos que sincretismo significa la mezcla de doctrinas totalmente contradictorias. Hoy en día los principales líderes religiosos del mundo, incluyendo evangélicos que alguna vez fueron ejemplo, firman pactos globales de convivencia, erigen complejos interreligiosos donde coexisten templos de distintas religiones. O puede que construyan templos que unen a las religiones. Acá en Santiago hay uno muy turístico y famoso, el templo Bahá'í. Usted puede ir, sentarse, orar, no importa su creencia. Todas las religiones bajo un mismo techo y promueven una agenda ética común que omite deliberadamente a Jesucristo. La cultura actual ha dictaminado su propio dogma. La verdad absoluta es la única intolerancia permitida. Al cristiano que se mantiene firme en la sana doctrina se le etiqueta como radical, divisivo o fundamentalista. El sistema de la gran ramera se está construyendo sobre el lema de que el amor nos une, pero la doctrina nos divide. Apartemos la doctrina y vivamos en amor y colaboración. Esto sacrifica la verdad bíblica en el altar de una falsa paz social. Este es precisamente el aparato religioso que preparará el camino y sostendrá temporalmente el ascenso del anticristo. La cultura actual insistirá en que ser firmes en Cristo como lo somos es sinónimo de intolerancia. Es imperativo que comprendamos esta verdad con absoluta lucidez. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje más inclusivo del mundo en cuanto a su alcance. No hace acepción de personas. Puede abrazar a un niño, a un joven, a un adulto y a un anciano. Se extiende al rico, al pobre, al pecador, al descarriado. Porque la promesa del Evangelio es universal. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Sin embargo, el Evangelio es absolutamente exclusivo en su medio de salvación. Jesús no dejó margen a la ambigüedad en este mensaje cuando declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino de salvación
es nuestro Señor Jesús. No hay otro de ninguna otra religión, filosofía o pensamiento. Por lo tanto, no podemos ni vamos a sacrificar la verdad eterna por una falsa unidad ecuménica. Para el mundo la unidad se define como la simple ausencia de conflicto. Para Dios la unidad es la presencia misma de la verdad. La Biblia jamás nos llama a confederarnos con cualquiera que mencione el nombre de Cristo, sino a caminar con aquellos que permanecen fieles a su palabra. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Ciertamente la Biblia habla de unidad. Jesús oró fervientemente por ella en la víspera de su crucifixión. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, del 20 al 21. La verdadera unidad cristiana no consiste en una amalgama de creencias contradictorias, sino en una coincidencia total en la doctrina revelada. Intentar fusionar la luz con las tinieblas bajo el pretexto de vernos más fuertes o relevantes ante la sociedad no es amor, es rebelión contra el diseño divino. La fidelidad a la palabra de Dios siempre será el único terreno seguro para la iglesia del Dios vivo y verdadero. Nuestro último tema, el hilo rojo de la preservación, cómo Dios ha guardado su palabra. Escuchando todo lo anterior, cualquiera podría llenarse de temor. ¿Cómo subsistirá la fe en medio de tanta decadencia? Aquí es donde brilla nuestra bendita esperanza. A lo largo de los siglos, los imperios más poderosos de la tierra intentaron destruir al cristianismo y especialmente a las Sagradas Escrituras. Hubo edictos imperiales para quemar cada copia de las Escrituras. Hubo persecución a muerte para quienes tradujeran la Biblia al lenguaje del pueblo. Hoy en día la crítica moderna y el ateísmo intentan ridiculizarla. ¿Y qué pasó con esos imperios y filósofos? Todos son polvo en el cementerio de la historia. Pero la palabra de Dios sigue viva. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Existe, entre comillas, un hilo rojo de preservación divina. Dios ha revelado por cada punto y cada coma su revelación a través de los milenios de manera milagrosa. La ha preservado. Y aquí está la maravillosa garantía para nuestra vida hoy. Si Dios tuvo el poder absoluto para preservar su texto escrito frente a tiranos, hogueras y el paso del tiempo, Él tiene el mismo poder soberano para preservar, estimado joven, tu vida espiritual limpia y firme en medio de esta generación corrupta. Como conclusión final, estimados jóvenes, no se dejen engañar. Vivimos ciertamente en la era de la ilusión. El enemigo ha montado un teatro de luces falsas, ideologías vanas y espiritualidad barata. Pero nosotros no servimos a una ilusión. Nosotros servimos al Dios de la vida real. La profecía está cumpliéndose ante nuestros ojos. La apostasía avanza, pero la iglesia de Cristo marcha firme. Hoy el Señor les hace un llamado directo al corazón. No sean jóvenes que se mueven al ritmo de las olas del internet o las corrientes culturales. Sean una generación inamovible en la palabra de Dios, que discierne las mentiras con la escritura en la mano, que defiende el mensaje puro del Evangelio sin pedir disculpas al mundo, que rechaza la religión diluida y el ecumenismo engañoso y que confía en la palabra de Dios que ha sido preservada para nuestra salvación. Como nos exhortó el apóstol, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Que cuando el Hijo del Hombre venga, halle fe en esta juventud. Que el Señor les guarde y les mantenga firmes hasta el fin. Amén.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.